La mitad de los intentos de autoeliminación que se registraron en el año pasado en nuestro país fueron de menores de 29 años. Dada esta cifra, la combinación de jóvenes, salud mental y política parece sumamente necesaria. Y esa fue justamente la combinación que promovió Juventudes Protagonistas, una iniciativa que fue impulsada por el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, que pretende poner en agenda los desafíos y necesidades de los jóvenes. El centro este año estuvo justamente en salud mental en adolescentes. Por eso, jóvenes políticos que han tenido encuentros con parlamentarios para intercambiar al respecto, se dieron cita en 4 instancias. La última de estas fue ayer. ¿Qué desafíos ven en este terreno? ¿Qué proponen los propios jóvenes para abordar esta temática? ¿Qué recepción encontraron de parte de los parlamentarios con quienes intercambiaron ayer? Bueno, para charlarlo estamos con 4 participantes de Juventudes Protagonistas. Voy con los saludos. Antonella Mariño, del Partido Nacional. Antonella, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muy bien. Antonella tiene 20 años. Sigo, Genaro Stack, joven del Partido Colorado, también con 20 años. ¿Cómo anda, Genaro? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Vicente Acevedo, de Cabildo Abierto, de 23 años. Vicente, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Julia Matilla, que es del Frente Amplio, joven del Frente Amplio, militante del Frente Amplio, 26 años. ¿Cómo anda, Julia? ¿Todo Hola, bien? muchas gracias por recibirnos. Bueno, primera consulta, ¿sí? ¿Cómo les fue en esta tarea de son todos, pertenecen a distintos partidos? ¿Se sienten parte que de una misma generación hay una sensación de unidad por ese lado, de alguna manera? Sí, yo creo que sí. En realidad, en estos talleres que compartimos, se vivió la experiencia de compartir entre partidos, pero como conversábamos un poco antes de la entrevista, hemos tenido otras instancias interpartidarias de poder trabajar distintos temas, y creo yo que la salud mental hoy es un tema que nos involucra a todos y a todas, y bueno, nos involucra como jóvenes políticos también. Es un tema que vivenciamos como jóvenes, pero también que compartimos dentro de la experiencia militante, de la promoción de las políticas públicas, y bueno, el intercambio con los parlamentarios. ¿Cómo se desarrollaron los talleres? Fueron 4 instancias, ¿no? Sí, capaz que Genaro quieren contar. No, o sea, fueron 3 primeras instancias de información, de capacitación. Y donde ustedes hablaron, donde ustedes intercambiaron. Intercambiamos ideas, más que nada en la última, que fue donde hicimos una comisión, nos dividimos los grupos y ahí pudimos sacar conclusiones, que son las que tenemos. Pero sí, las primeras fueron más que nada de aprendizaje y de entender cómo son los datos, mejor dicho, y cuál es la realidad actual, que es preocupante. Y la de ayer, después era una instancia donde intercambiaban, pero con parlamentarios jóvenes. Ha sido un cierre de estos encuentros muy positivo, porque contamos con varios parlamentarios, con la gran mayoría, más que nada con jóvenes, por supuesto, porque es lo que nos preocupa. Quiero preguntarle sobre el tema como tal, ¿no? Decíamos, salud mental, lo ven como un tema muy bien elegido. A ver, en el día a día de ustedes, en el ámbito en el que transitan con sus amigos, con su familia, la salud mental es un desafío. Los jóvenes coinciden en general en que la salud mental hoy en día preocupa más que en otra situación. ¿Es algo que ven en su círculo personal? ¿Ustedes mismos se sienten desafiados en este sentido? Sí, mira, yo creo que somos los jóvenes los que hemos estado logrando empezar a quitar el tabú. Como bien el INJU tiene una campaña en inicio de tabú, somos de nosotros que estás como sacando los miedos a hablar del tema, a plantearlo como un tema real que pasa. A veces los mayores como que no le dan importancia, y bien se habla de una pandemia silenciosa, porque nadie presta atención a lo que pasa. Acá hoy en día todos tenemos que nos preguntamos ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y cuando una persona está mal, nunca nos ponemos como a replantear lo que sucede, qué sucede en los ámbitos educativos, cómo es la atención en un sistema de salud. Que a veces pasa, o sea, no puede ser que como el año pasado tuvimos más de 800 suicidios. O sea, creo que somos nosotros los que empezamos a hablar del tema, decir, bueno, a esto hay que encontrar una solución, y esta solución yo creo que trasciende ideología política, y por eso estamos acá, que somos 4 jóvenes en esta mesa de distintos partidos políticos que podemos sentarnos a hablar, y de seguro vamos a llegar a un punto de conexión sobre el tema.
Yo creo que es por ahí que viene la mano, en el tema de salud mental precisamente. ¿Ustedes lo ven en su círculo más íntimo? ¿Es un tema entre sus amigos, por ejemplo? Creo que es un tema que a todos nos pega de cerca. Creo que no solamente lo vemos en jóvenes, sino también en adultos mayores. Incluso en niños se está viendo cada vez más que esto es preocupante. O sea, que no es solamente un tema de la juventud. ¿Los demás? Sí, pensando en los círculos más cercanos, amigos, familia, lo que pasa, como decían, de los centros educativos, creo que cada vez más los jóvenes estamos visibilizando lo que nos está pasando y estamos poniendo sobre la mesa que, bueno, nos sentimos tristes, que tenemos ansiedad, que tenemos depresión, y creo que eso es una forma también de poder conversarlo. A veces es muy difícil poner en palabras lo que nos está pasando, y sobre todo con una sociedad en la que siempre se trató de ocultar esta temática. Y eso puede estar detrás también, ¿crees, Julia? El hecho de decir, bueno, ahora lo estamos visibilizando más también, como tantos otros temas, ¿no? También ahora capaz que tomó otro protagonismo porque lo estamos poniendo más arriba de la mesa, estamos hablando más de eso que lo que pasaba antes, que era una cosa así más bien, ¿no? Si uno tenía a alguien deprimido en la familia, no se hablaba, si se ocultaba. Si había alguien con algún tema psiquiátrico, tampoco. Creo ¿no? que hay como de las dos cosas. Un poco es como jóvenes estamos visibilizando el tema, estamos dejando de ocultar esto, pero también ya no se puede ocultar más. Estamos como jóvenes saliendo a decir qué nos pasa, y es necesario poder poner en común las voces. Por eso este diálogo para mí es súper importante, porque no solamente estamos hablando entre nuestros círculos, sino que ampliamos nuestros círculos de intercambio con jóvenes de otros partidos, que nos permite conocer y entender qué otras realidades están viviendo. O sea, puede ser distinto para mí que para él, pero también pensando en clases, en los más pobres, capaz que si hoy tenés que pensar qué comer, el estar triste también es como mucho más difícil que la persona que capaz que tiene todo resuelto hoy. Entonces, poner en discusión esto en la sociedad creo que es fundamental a esta altura del partido. ¿Y cuál es a ver, de qué tipo de problemas o cuestiones de salud mental estamos hablando? La depresión claramente es uno de los más complicados. ¿Qué tan frecuente es? ¿O ven un tema mayor con lo que tiene que ver con la ansiedad, ataques de pánico? ¿En qué se manifiesta en su círculo? Mira, nombraste una palabra que yo creo que, si bien tenemos una ley de salud mental de hace ya un par de años, 2017, sí. Nunca se había hablado de la salud mental enfocada en esto que nosotros estamos hablando. Nosotros lo primero que hicimos en el INJU fue hacer una lluvia de idea de qué pensábamos cuando hablábamos de salud mental. Ajá. Y ahí es donde empiezan a salir lo que está en el fondo de lo que es la salud mental. Porque, por ejemplo, la ley se enfoca en los trastornos, por ejemplo, en los problemas psicológicos, que sí, también es un problema que tenemos que solucionar y que también va de la mano con la salud mental. Las drogas también están mucho de la mano de la salud mental, pero también hay personas que capaz que a simple vista no tienen ningún trastorno psicológico, capaz que no consumen ningún tipo de drogas, pero igual también tienen un problema de salud mental, y capaz que también son personas que tal vez se quitaron la vida y no tenían esos problemas antecedentes. Y en ese sentido, ya desde la conferencia de prensa que se hizo en el mes de junio, anunciando acerca de las medidas que se iba a tomar, que el gobierno iba a tomar, se nombró la palabra depresión, que yo creo que es muy importante, porque además tenemos muchas personas en Uruguay diagnosticadas con depresión, y es como que parece que pasa, la depresión sí, está depresivo, y es como que lo pasamos como muy de largo. Entonces yo creo que nuestro foco acá fue empezar a plantear la salud mental desde como esa otra vuelta de rosca, digamos. Uh-huh. ¿Los demás? Sí, yo coincido totalmente. Creo que necesitamos políticas de Estado, necesitamos que estos temas, esta problemática, esté en agenda de los políticos, y sabemos que muchas veces los políticos no toman en cuenta esta problemática, y generalizar la problemática y que se empiece a hablar un poco. ¿Por qué creen que todavía cuesta hablar del tema? Es parte del cambio de paradigma que nosotros venimos tratando y buscando incansablemente, porque es un tema también generacional, como tú mencionabas, de que nuestros padres, nuestros abuelos, por ahí quizás no lo veían como algo tan abierto, no se abrían, no exteriorizaban esa problemática y se lo guardaban para ellos. Creo que las redes sociales también en parte fortalecen este fundamento. A ver, ¿fortalecen en qué sentido? Decís, ¿ayudan a sacarle mito, a hacerlo algo más de la charla diaria?
o también contribuyen a... Soy como parte del problema y parte de la solución. Exacto, Tal cual. ¿no? A ver, ¿qué diagnóstico hicieron respecto a la salud mental? Yo les iba a preguntar eso, si hablamos de, por ejemplo, que hoy en día la sociedad está atravesada por la ansiedad y que uno de los problemas de salud mental puede tener que ver con la ansiedad, ¿de qué manera inciden las redes sociales? ¿O qué situaciones entienden ustedes que se dan incluso en su círculo en torno a las redes sociales? Yo creo que, como decían, las redes sociales pueden ser parte de la causa y pueden ser parte del problema también y la solución, en el sentido de que las redes sociales amplían la posibilidad de conectarte con otro y con otra de distintas maneras y poder poner en común qué nos está pasando, que bueno, esta idea de poder mostrar la realidad a través de las redes sociales, algo que en realidad las redes también tratan de ocultar, de mostrar una vida perfecta, que no lo es. Pero también esto de estar todo el tiempo conectado, tener en la mano toda la información del mundo para saber qué está pasando, las noticias, lo que le pasa al otro, creo que también es una sobrecarga y esto genera mucha ansiedad social también, pensando en lo que pasó con la pandemia y las redes sociales, el uso de los celulares, las computadoras, fue una solución para poder estar comunicados, pero también nos dejó encerrados, porque pienso, no sé, en las instancias de los gurises, en los liceos, el liceo no solamente es ir a clase, sino es sociabilizar con tus compañeros, con los docentes, son espacios donde pasan cosas en los corredores, donde pasan cosas adentro de la clase, y se perdió todo eso. Los gurises quedaron encerrados, sin poder comunicarse, y bueno, fue una herramienta para tratar de salir de la soledad, pero a su vez también nos aisló cada vez más, nos dejó cada vez más encerrados, y esos adolescentes que vivieron la pandemia de esa manera, que en realidad la vivimos todos, pero pensando en propiamente los adolescentes. Ayer el gremio estudiantil de Bauzá paró y ocupó el liceo en reclamo de salud mental con la intención de tener equipos interdisciplinarios que pudieran atender las problemáticas de salud mental que estaban viviendo los gurises. Creo que es una situación que en realidad está a la vista y es lo que decía hoy más temprano, no se puede ocultar más. Tenemos que hablar de salud mental, tenemos que ponerlo sobre la mesa porque ocultarlo nos enferma un poco más, nos hace sentir... A ver, ¿creen entonces sí, efectivamente la pandemia tuvo su rol? Ahora, hemos pasado ya un buen tiempo de esa instancia, de ese aislamiento, igual que las secuelas que generó ese momento en el que faltaba ese contacto social, ¿ustedes entienden que están teniendo su repercusión ahora? Sí. Y sí, puede ser que todo ese encierro, también esa falta de conectar con el otro y tener siempre una pantalla por delante, puede ser que hoy en día haga que sea como un poquito más grande el problema. A su vez, el tema de las redes sociales, ya tenemos de por sí una sociedad consumista que todo el tiempo nos exige muchísimo a los jóvenes, a los adultos, que eso también se traslada en las redes sociales. Y yo quería sobre todo puntualizar este tema en cuanto a que el fin de semana se suicidó un chiquirín de 23 años que era policía y justamente había faltado a trabajar y lo fueron a buscar y lo encontraron sus compañeros muerto. Y yo creo que hay que empezar a plantearnos esas cosas. ¿Por qué suceden? Porque estas sí son muertes evitables. Estas sí son cosas que podemos solucionar. Se ve que la presión, me imagino, yo tengo 23 años, yo no sé cómo debe ser la fuerza policía por dentro, pero la jerarquización no debe ser muy buena. Entonces, debe tener su demanda. Entonces, hay que empezar a replantearnos más, a ver al otro más como persona, a tratar de como bajar un poco la pelota, por así decirlo, de una forma más coloquial, en este tema. Y eso también lo podemos empezar a trasladar a través de las redes sociales, yo creo. Yo opino que las redes sociales tienen tanto su lado positivo, como lo hemos hablado en estas instancias, de que a través de las redes sociales nosotros podemos tal vez promover campañas de bien público para presentar la información que no a todos les llega, y al mismo lado, bueno, tiene toda esta parte negativa en la cual estamos hablando, que los jóvenes nos sentimos presionados, sentimos ansiedad cada vez que abrimos una red social, sentimos depresión, y son todos temas que, bueno, de vuelta vuelvo a la parte positiva. A través de la información podemos también batallar estos problemas que enfrentamos a causa de esto. Pero a ver, en el día a día, en las charlas así más informales, no sé, si salen a tomar una cerveza con sus amigos, ¿lo hablan este tema? Sí, ¿Hay lugar para esto? Todos tenemos un amigo que creo que nos dice, estoy como loco, tengo un parcial, tengo el trabajo, no llego, no puedo más. Y todos vivimos constantemente bajo ese estrés, tal vez. Pero ahí te van a decir, a ver, todas las generaciones hemos pasado por parciales, por pruebas, por qué es lo que pasa. Se vive de otra manera ahora.
¿Por qué? A ver. Porque ahora hay otro espacio, hay otra mente para poder hablar de estas cosas y ahora, por ejemplo, yo si le digo a un amigo, no te veo muy bien, me parece que podrías ir al psicólogo a recibir ayuda y no se lo va a tomar mal. Uh-huh. Pero aparte, siguiendo lo que dice ella, bien como decís que todas las generaciones estudiaron y trabajaron, yo creo que hoy en día nuestras generaciones nos planteamos vivir la forma mejor, tener un poquito más de tranquilidad. O sea, no es todo estudiar, recibirse, casarte a los 21 y tener una familia. No es todo así. Y eso creo que tenemos que empezar a ir como desarmándolo. Los voy a pelear y ahí te dicen, bueno, lo que pasa es que las nuevas generaciones son más frágiles, son débiles. No, yo no creo que seamos más débiles. Creo que tenemos la amplitud para poder conversar estas cosas. Ajá. Es como decía Antonella, yo sí le recomiendo un psicólogo, una psicóloga a mi amiga, no se lo va a tomar a mal. Creo que son espacios que hoy, como gurises, como jóvenes, entendemos que son espacios que nos enriquecen, que nos fortalecen como generaciones. Yo entiendo, nos pueden criticar esto de, bueno, nosotros también tuvimos nuestras preocupaciones. Y bueno, sí, todos tenemos preocupaciones, pero tus preocupaciones de juventud no invalidan las nuestras. Y creo que eso es en lo que tenemos que trabajar. En que, bueno, tenemos otras perspectivas de vida. El mundo hoy para adelante es distinto a lo que ellos se planteaban en sus juventudes. Y me parece súper importante darle la prioridad a esto, porque es como un poco invalidar el discurso que podemos tener como jóvenes, pero no solamente el discurso, invalidar lo que sentimos realmente. Y creo que en ese sentido no comparto para nada esa postura de que hoy podamos ser más frágiles. Creo que tenemos más herramientas para poder trabajar y conversar sobre los temas que nos están pasando. Ahí tocaron un tema, el ir a terapia. Capaz que son de una generación que está mucho más habituada, que capaz que es como tiene la rutina, no sé, de ir al gimnasio, lo tiene incorporado, el ir a terapia, porque le hace bien, porque y eso no era capaz que tan común antes. Sí, bueno, ahí sobre todo hay un punto de lo que creo que gracias a que hemos hablado en este tiempo de esto, se van a empezar a generar cosas. Dando un poquito vuelta para atrás, tenemos el 50% de las personas que se suicidan en Uruguay, lo dijiste al comienzo del programa, tiene menos de 29, pero queda todo el resto, que son personas que tienen 30, 40, 50 años. Entonces, a esas son las personas que, ¿por qué se suicida una persona de 50 años, que es de la generación de antes, del siglo anterior, que tuvo su adolescencia en el siglo anterior? O sea, entonces yo creo que hay que como empezar a enfocar más el objetivo de lo que es hablar del tema y lo que es el problema. En cuanto a eso de la terapia, yo particularmente tengo 23 años, no puedo basar la situación del país acerca de mi opinión personal, pero creo que también refleja mucho. Yo no he ido a un psicólogo, nunca. Creo que tal vez lo necesitaría, pero no he ido, y mis amigos, algunos de los que han ido al psicólogo es para un test vocacional. Ahí conoce el psicólogo. Entonces, como que no encontramos, a veces no se encuentra la forma de plantear los problemas desde la adolescencia, que a veces trae el problema de la adolescencia. Por algo también les pasan cosas a personas de 40 y 50 años que se suicidan y se quitan la vida también. Entonces, yo creo que ese es el foco, poder acercar más el tema de la terapia también, como en la ley se habla de que, en la ley de salud mental se habla de que la salud mental está apartado a todo lo que es el acceso a la salud, es parte del acceso a la salud. Y ahora, que parece, no es algo que esté efectivamente, pero a partir del año que viene se va a implementar para los chiquilines que necesiten sacar el carnet del adolescente, se les va a incluir una visita al psicólogo para poder para que, bueno, tratemos de por lo menos empezar a acercar el tema de la terapia, a poder desde la adolescencia, poder encontrar, digamos, algo que nos diga, si ya un especialista de juventud, desde la edad joven de la persona, más o menos ya puede ir, podemos tener una noción más certera acerca de qué le está pasando a nuestros jóvenes. O sea, con esto que mencionabas, el tema de la atención con los psicólogos y demás, en realidad le cambio un poco el giro de lo que estabas planteando, que me parece súper interesante, pero además le agrego esto de que en realidad los prestadores de salud, en salud pública, las mutualistas, en realidad la atención de salud mental es bastante compleja. Primero tenés que ir a una junta, después tenés que ir a que te atienda, sacar hora, puede demorar hasta 3 meses para que te atienda un primer especialista cuando vos estás desbordado ya. Ayer tendrías que haberte podido encontrar con un profesional. Y creo que eso es un debe que tenemos en parte de las políticas públicas, de pensar la salud mental, parte de la salud, es de la salud integral. Es una demora, y lo que está sucediendo es que quienes pueden pagarse una consulta privada lo pueden hacer, pero los costos son altísimos y realmente excluimos a mucha gente que no puede y que necesita realmente atenderse. Creo que es un punto que es súper importante, la atención
opinión de los profesionales, y creo que en este reclamo que hacen los jóvenes y que también lo conversamos en las propuestas del INJU que estuvimos trabajando, es que hayan equipos interdisciplinarios en los centros educativos. Los centros educativos son donde los gurises pasan la mayor cantidad de su tiempo, son espacios en los que podés encontrarlos sin cargas de las casas, ni preocupaciones de las que te puedan tener, o los familiares mismos que estén ahí. Los podés encontrar solos, en el sentido de que podés trabajar con ellos de otro lugar, y puede ser un espacio donde de una primera atención, la primera línea de atención a que puedan encontrarse con psicólogos, con trabajadores sociales, educadores sociales, o también educadores sexuales, que permitan poner sobre la mesa distintas temáticas, porque lo que han planteado los jóvenes y que hemos visto y conversado también en el INJU es que los casos de ataques de pánico, de ataques de ansiedad en los liceos son cada vez más corrientes, están sucediendo, y a eso también iba con esto. No podemos ocultarlo más, tenemos que hablar de esto y tenemos que hacer un diálogo interpartidario que nos permita realmente poner esto sobre la mesa en la política, pero también en la sociedad. Vamos a hacer una pausa y enseguida a la vuelta me cuentan las propuestas que estuvieron elaborando. ¿Por dónde creen que todavía queda mucho por hacer al respecto? Jóvenes, política y salud mental. Ayer terminó el ciclo Juventudes Protagonistas que impulsa el INJU, que reunió a militantes jóvenes de todos los partidos políticos para trabajar el tema de la salud mental, lo que desembocó en un encuentro realizado ayer en el Parlamento con diputados menores de 40 años. ¿Qué conclusiones sacan de este proceso? ¿Por dónde ven el mayor problema en materia de salud mental los propios jóvenes? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con Julia Matilla del Frente Amplio, Vicente Acevedo de Cabildo Abierto, Genaro Ostac del Partido Colorado y Antonella Mariño del Partido Nacional. Mira, tengo varios mensajes. A ver, por ejemplo, Malena dice: ¿no será que antes había más tiempo para poder hablar en familia y que la familia te contuviera? Yo creo que no sé si diría más tiempo, no podría cuantificarlo. Me parece que es fundamental en la contención de la familia, sin duda, el poder acompañarse entre hermanas, hermanos, padres, y la familia en general es fundamental. Creo que hay que seguir buscando los espacios de intercambio con los familiares, con los amigos también, y por qué no tíos. No siempre la familia madre, padre, hermanos es la que nos puede contener, sino que podemos buscar otros lazos sanguíneos o no, que nos permitan la contención. Y no sé si podría cuantificarlo en cuanto a tiempo, pero creo que hoy tenemos que buscar la posibilidad de que todos podamos hablar, porque a veces podemos decir, bueno, como joven me pasan cosas, pero seguro a mi padre también, a mi madre también le pasan cosas, y capaz que tampoco tienen la oportunidad ni las herramientas para contenerme de la manera que yo necesito. Uh-huh. Es necesario como el trabajo en comunidad en general, y con la atención de profesionales me parece que también es súper importante. No lo dejaría solo en el ámbito familiar, la atención. Leonardo dice, a ver, un poco en línea de lo que habíamos hablado en el bloque anterior. Dice Leonardo: tengo 44 años, estudié, trabajé. El problema es que ahora quieren disfrutar y no el esfuerzo. Todo en la mano y no pelean por nada. Le habrán dicho, frase más, frase menos, le habrán dicho: a estos les falta una crisis, ¿no? Lo hablábamos en el corte. ¿Cuántas veces le dijeron eso? Varias veces. Ahora, no sé qué autoridad tiene Eduardo, Leonardo, para comentar. Yo particularmente tengo 23 años y estoy en mi último semestre de la carrera de abogacía y trabajo también, y a veces me siento mal. Y creo que eso le pasa a muchos jóvenes. O sea, ¿qué pasa? Ahora queremos disfrutar de la juventud, básicamente. No te corre nada a veces. O sea, y a veces, tanto como salen estos mensajes, está el otro que te dice: disfrutá de la juventud porque nunca más vas a volver a tener 21, 22, 23 años. Y es verdad, no te digo, los jóvenes tienen que hacer lo que quieran, recibirte a los 30, 40, trabajar, arrancar tu primer laburo a los 40. No es así, pero hay que generar un promedio en las cosas. Ese es el tema. Y cuanto a las crisis,
Él la pasó bien, pero hay mucha gente que no pasa bien las crisis. Y desde los 90 que se viene incrementando cada vez más la tasa de suicidios. O sea, año tras año viene aumentando. Un pico enorme fue en la crisis del 2002. O sea, quiere decir que también el tema de no poder afrontar los problemas financieros de las personas, así como supongo que muchísimos otros problemas, fue causa de también de este aumento del índice de los suicidios y de los problemas de la gente y de nuestra sociedad. En cuanto a la familia, del mensaje anterior, solo quería decir algo. Hay que fortalecer la institución de la familia, es muy importante, sobre todo porque a veces que el problema que puede tener un adolescente, que después capaz que transcurre bien su adolescencia, transcurre bien su etapa adulta, puede llegar a venir de lo familiar también. A veces pasa eso, por eso hay que trabajar para tratar de fortalecer y tratar de ir abriendo un poco la mente a esas personas. Genaro. Creo que Antonella. En cuestión de educación de la familia, ¿no? Donde no está la familia, donde la familia no llega por diferentes circunstancias, es el Estado, mediante la educación, donde tiene que llegar, a lo que tiene que apuntar. Es por eso que nosotros llegamos, dentro de todas las conclusiones, a focalizar en la educación como punto principal para atender esta problemática que está teniendo. ¿Y cómo se imaginan que lo tiene que abordar la educación? O sea, más directamente bajado al terreno, a la clase. ¿Qué implicaría? Que se pueda, que haya instancias especiales para hablar de estos temas, que haya profesores que tengan capacidad o maestros que tengan capacidad de detectar o más herramientas para detectar cuando un alumno tiene algún problema vinculado a esto, equipos multidisciplinarios, como decía Julia, que puedan trabajar en ámbitos específicos con los diferentes chiquilines. ¿Qué se imaginan? Primero, los equipos multidisciplinarios como eje fundamental, porque son personas profesionales que se dedican especialmente a eso. Después, los profesores también consideramos que pueden llegar a tener ciertos cursos y cierto conocimiento en cuestión para atender a esos alumnos. Entendemos también que los alumnos siempre tienen una muy buena relación o una relación de cercanía con los docentes, y eso es importante para que los chicos se abran. Después, también hacer cursos y formación a lo largo de todo el país, como parte de la descentralización del problema, que llegue a los puntos marginados de la sociedad y de la nación. Una de las propuestas tiene que ver con plantear la creación de una Junta Nacional de Salud Mental. Cuéntenme qué es eso. ¿Qué sería? Yo estuve en el grupo donde surgió esa propuesta. La idea se creó, empezamos como a tirar a ver qué podíamos hacer entre los distintos gurises. Hubo una compañera que planteó que el Pacha Sánchez, el senador de Frente Amplio, tenía un proyecto acerca de esto, y dijimos, bueno, estaba muy bien el proyecto, pero estaba como muy por el aire. ¿Qué podríamos hacer nosotros para bajarlo? Surgió la idea de crear una Junta Nacional de Salud mental, que estaría trabajando en el ámbito de Presidencia de la Nación, donde también podría tener su descentralización territorial en los 19 departamentos, porque no todos los departamentos tienen la misma problemática, y que estaría integrada por varios, no sería crear nada nuevo y sacar gente de abajo de las piedras, sino que estaría bueno que las personas que ya están en las instituciones, ANEP, Ministerio de Salud Pública, Junta Nacional de Drogas, que pudieran empezar a trabajar en grupo a través de esto para poder plantear de verdad una solución, una prevención también, y cómo atacar y empezar a trabajar en territorio acerca del tema. Ahí va, con esto que mencionabas y también del proyecto del Pacha Sánchez, que también es un proyecto que apoya la bancada del Frente Amplio, lo que se propone es una Junta Nacional de Prevención del Suicidio y la Conducta Suicida, y la Junta en realidad está integrada por por todos los ministerios, por la ANEP, por la UDELAR, y también por el Congreso de Intendentes y por el BPS. Creo que la importancia de esto que se plantea en el proyecto, y que bueno, traíamos para la propuesta nuestra, de que se discutió en comisiones, es justamente esto, trabajar con una perspectiva que no solamente es del Ministerio de Salud Pública, sino que atiende todas las ramas que el Estado tiene para los ministerios, para el ANEP, para lo del AR, y de esa manera integrar la atención a la salud mental, y en este caso la prevención del suicidio. Creo que es fundamental. No olvidemos que esto no es algo nuevo. En el primer mandato del doctor Sanguinetti ya existió un Consejo Nacional sobre Salud Mental que concluyó
en un plan nacional de salud mental que hasta el día de hoy sigue existiendo, obviamente actualizándose en etapas. Entonces es importante ir por ese camino. Que tuvo ese origen, ahí está, y después se creó el plan de salud mental y como tal, como institucionalidad, se perdió. Se perdió, bueno, no es por caracterizar, pero se perdió durante el gobierno de la calle Herrera. Lamentablemente no se pudo continuar con eso, desconozco los motivos. Bueno, continuando un poco, hace unos días, el jueves, si no me equivoco, se habló el tema en el Parlamento de la rendición de cuentas, en donde se habló de los presupuestos, en donde se van a llevar a cabo, bueno, todos estos temas que estamos hablando, en donde el monto va a ser de $120 millones para destinarlos a estos organismos, Ministerio de Salud Pública, ACE, Mides y de la mano del INJU, al 20 igual millones, ¿no? 20 millones. Un poco más de 20 millones, son casi 23, que se van a destinar a todos los organismos que vos mencionabas, que es casi como un 0,03% del PBI. En realidad también la proporción de, por más que se está queriendo poner énfasis en esto y se pone en agenda, y con esto lo pone en agenda el gobierno poniendo el presupuesto, me parece que también es bastante bajo en comparación a lo que es en relación al presupuesto y al PBI, digamos. Pero por algo se empieza. Sin duda, sin duda. Se empieza votándolo. Bueno, acá se están dando. Sí, porque... Bueno, ¿y cómo le fue en el Parlamento? ¿Vinieron? ¿Faltó alguna de las propuestas? ¿Nos faltó mencionar alguna de las propuestas? No, en realidad hicimos hincapié en esto de los centros educativos. Creo que fue hago hincapié en realidad porque en el grupo que lo conversamos fue como el tema que más trabajamos, pero además todas las comisiones también la trabajaron. Esto de generar espacios en los centros educativos que sean de atención a los y las adolescentes en equipos interdisciplinarios. Y además, por ejemplo, el diputado Agustín Mazzini está trabajando en un proyecto de ley junto con la bancada de generar vínculos saludables en los centros educativos. Esto de generar espacios que sean amigables para los y las gurises y que sea un ambiente en el que se atienda no solamente desde una mirada de la ANEP, sino del Ministerio de Salud Pública, que tenga la integración, así como los proyectos que mencionábamos anteriormente, que tenga una mirada de todas las instituciones del Estado para dar una mirada integral a lo que es la salud mental, pero sobre todo pensando la salud en una cuestión integral. La salud mental es parte de nuestra salud. Yo creo que el tema educativo fue lo que más focalizamos cuando hablamos en esta actividad del INJU, porque, y bajándole un poco a tierra lo que comentábamos hoy, una de las propuestas fue que en el ámbito educativo tenemos que preparar a los educadores, tanto a maestros digamos, de primaria como a los profesores de secundaria, porque son ellos, como decíamos también más temprano, los que a veces ven las situaciones, porque cuando a un maestro, por ejemplo, o a una profesora del liceo le llega un alumno que se cortó, por ejemplo, o ve que... y capaz que muchas veces no sabe cómo actuar. Entonces también tenemos que prestar atención a esas cosas para poder, porque esto no es que hay una varita mágica que solucionamos y vamos a decir, ponemos plata, tenemos idea y bueno, vamos a pasar a tener la mitad de los suicidios. Ojalá fuese así, pero no está en línea. Entonces son como muchos puntos en los que tenemos que estar prestando atención para poder decir una solución integral al problema de la salud mental. Y el tema del género también, quiero, para concluir también, muy importante, porque tenemos una realidad que de 10 suicidios, 8 son hombres. Esto motivo de la cultura del machismo seguramente, y que es muy normal, muy cotidiano, de decir el hombre no llora, por ejemplo, y es algo que también como cambio de paradigma debemos combatir y creo que debe estar plasmado en estas conclusiones. ¿Con qué expectativas se fueron del Parlamento después de hablar con los parlamentarios más jóvenes sobre estos temas? Yo, la verdad que... Más presupuesto no consiguieron, porque eso es la gran discusión de hoy, ya lo estaban discutiendo ellos, no lo lograron, pero en líneas generales... Creo que los parlamentarios jóvenes, al igual que nosotros, están súper comprometidos con esta temática. Creo que también tienen una visión que no es solamente del tabú, sino de poder poner sobre la mesa la discusión, y se está abriendo la agenda para poder conversar y trabajar esto, para poder tener más presupuesto para la salud mental, para la educación. Sí, es un debate que en realidad está sobre la mesa, pero me parece que los parlamentarios todos apuntaron a justamente esto, tratar este tema desde una mirada que nos compete a todos y a todas, que es una cuestión de la sociedad y que la política uruguaya tiene que trabajar en conjunto. Antonella. Sí, sobre todo creo que es un tema que ya es más allá de lo político, que es un tema que es donde las opiniones
donde es válido, debe ser aceptado, independientemente del partido. Creo que es un tema en donde hay que sacarnos un poco las banderas y ver cuál es el problema. Creo que la salud mental es de interés nacional, por lo tanto es importante que todos los partidos actuemos en conjunto para sacar una conclusión única y que nos ayude a todos los uruguayos. Antonella Mariño, Genaro Stack, Vicente Acevedo y Julia Matilla, gracias a los cuatro, estos 4 jóvenes que participaron en esta actividad del INJU, Juventudes Protagonistas, una iniciativa impulsada por el INJU para poner en agenda desafíos y necesidades de los jóvenes, este año con particular foco en salud mental. Gracias y volvemos a conversar en cualquier momento, si les parece. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias.